Buenas tardes, mi nombre es Sonali Zafra. Continuando con las ponencias el día de hoy, ahora vamos a hablar dos tipos de procesos, el proceso de reclamo y el proceso dirimente. Y como tercer punto, el sistema de información para el registro y base de datos de los certificados de discapacidad. ¿Cuál va a ser mi objetivo al finalizar estos tres temas importantes? Uno, conocer específicamente el flujo y los tiempos que involucran en un proceso de reclamo y conocer el flujo y los tiempos del proceso dirimente, que son similares. Ahora vamos a conocer bien eso. Y como tercer objetivo, implementar el sistema para el registro de los certificados de discapacidad. Entonces, primero el proceso de reclamo. ¿Cómo empieza este proceso de reclamo? Bueno, tenemos este cuadro didáctico donde una vez que el solicitante tenga el certificado de discapacidad y no esté de acuerdo con el resultado de la calificación del grado de discapacidad, ojo, puede ser el solicitante o puede ser el tutor, ¿no? Que no estén de acuerdo con el grado de discapacidad, podrá presentar en el plazo de 15 días hábiles de haber recibido su certificado, ojo, de haber recibido el certificado, no de la fecha de emisión del certificado, porque la emisión del certificado puede ser un 15 de octubre y el paciente o el tutor va al establecimiento a recoger un 30 de octubre, ¿no? Entonces esas fechas hay que tenerlas en consideración. La fecha que se considera acá es la fecha de recepción del certificado. A partir de esa fecha corren los 15 días hábiles para que el paciente o su tutor presente una solicitud de reconsideración ante la dirección o jefatura del establecimiento que emitió el certificado de discapacidad. Y, importante, señalar cuál es el motivo del desacuerdo, ¿ya? Una vez que se haya emitido esta solicitud, el establecimiento de salud va a emitir una respuesta dentro de los 30 días hábiles de haber recibido esta solicitud por parte del paciente o del tutor. Continuemos con el proceso dirimente. Entonces, ¿cuándo empieza este proceso dirimente? Cuando el solicitante no está de acuerdo con el resultado del reclamo, ¿verdad? Primeramente era el proceso de reclamo. Entonces ya se le emitió una respuesta de este proceso de reclamo y aún así el solicitante no está de acuerdo con este resultado del reclamo. Entonces inicia el proceso de dirimente, que también tiene un plazo establecido de 15 días hábiles a partir de haber recibido la respuesta de reclamo. En estos 15 días hábiles, el solicitante ingresará por mesa de partes una solicitud pidiendo dirimencia al Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿sí? El Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta con un comité que está establecido con RD, actualizado el 2017. Todos son médicos especialistas en rehabilitación, ¿no? Entonces, este comité tiene 30 días hábiles también, contados a partir de la recepción de la solicitud o desde que se complete la información adicional que puede requerir el comité. ¿Qué quiere decir? Que el comité del INR puede pronunciarse con la historia de repente que se le haya solicitado al establecimiento donde originó ese certificado de discapacidad, o el INR puede citar al paciente o puede solicitar exámenes complementarios para dictaminar su condición actual, ¿no? Entonces, una vez que haya completado toda esa información adicional que puede requerir o no puede requerir el comité de dirimencia, a partir de esa fecha tiene 30 días hábiles para emitir un documento o una respuesta, ¿no? Este documento de respuesta es entregado por el INR al solicitante, ¿sí? Entonces, con eso terminamos el proceso de dirimencia. Si este documento o esta respuesta es favorable a la petición o solicitud del solicitante, el INR emitirá un nuevo certificado de discapacidad.
pero si es desfavorable, entonces se ratificará el certificado de discapacidad que fue emitido por el establecimiento de salud. Ahora, continuamos. El sistema de información para el registro y base de datos de los certificados de discapacidad. Este uso o el uso del aplicativo para el registro de certificados de discapacidad, como lo hemos mencionado, es obligatorio para todo establecimiento de salud y el médico certificador de la discapacidad, ¿sí? Antiguamente nosotros emitíamos certificado de discapacidad, pero no teníamos ningún aplicativo para registrar. Y esto generaba muchos inconvenientes, como la duplicidad de certificado de discapacidad en diferentes establecimientos, en diferentes regiones. Al nosotros utilizar este aplicativo para el registro de certificados de discapacidad, entonces ya no vamos a tener la opción de poder duplicar un certificado, ¿verdad? Porque va a quedar registrado todos los certificados que se emite de una persona en un aplicativo, va a estar registrado, ¿sí? Entonces, las IPRES certificadoras deben implementar, están en la obligación de implementar el sistema de registro en línea del certificado de discapacidad, de ser posible en el consultorio del médico rehabilitador, ¿sí? En el caso de no existir un equipo de cómputo con acceso a Internet en el consultorio por diversos factores que sea, el médico certificador puede emitir el certificado manualmente y posteriormente derivar a un punto de digitación cercano para que continúe su registro en línea, porque acuérdense, para otorgar el certificado de discapacidad tenemos 3 fases, ¿verdad? Evaluación, calificación y certificación. Yo la evaluación y calificación lo podría hacer de repente sin tener acceso a Internet, ¿verdad? Pero sí, la última fase, que es la certificación, necesariamente tengo que registrarlo en un lugar donde tenga acceso a Internet, ¿verdad? Para que ingrese al sistema o para que ingrese al sistema o registro en línea. Entonces, la Dirección de Prevención y Control de Discapacidad de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud asignará, una vez que ustedes hayan concluido la capacitación, la Dirección de Prevención va a asignar a todo médico certificador de la discapacidad un código de usuario para el registro de certificados de discapacidad en el aplicativo, ¿sí? Todos al finalizar su curso van a tener un código de usuarios, ¿no? Esta dirección también de prevención va a tener a su cargo la administración y gestión de la base de datos del aplicativo para el registro de certificados de discapacidad. El médico certificador va a registrar la actividad, esta actividad que es de emitir el certificado de discapacidad, la va a registrar en el formato establecido de reporte diario del sistema de información, ya sea el GIS o su equivalente, ¿no? Según el procedimiento vigente de cada institución. Tenemos esto, por ejemplo. Esto es el formato, el registro diario de las actividades del profesional de salud, donde el código que se le va a colocar es el 99450.01, que es el código de procedimiento o que es el código de servicio de evaluación, calificación y certificado de discapacidad. Como número 1 pondremos el diagnóstico, ¿no? Definitivo. Número 2, el código que mencioné, que es el del servicio de evaluación, calificación y certificación de la discapacidad, que es también un diagnóstico definitivo. Con esto nosotros vamos a registrar nuestra producción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros terminamos la emisión del certificado de discapacidad, tenemos que necesariamente imprimir y firmar 2 copias, ¿sí? Una copia del certificado que va a ir para el paciente o el solicitante, y una copia va a quedar o se archivará en la historia clínica. Gracias.